Jonathan Bujonoc, bueno, te dedicás al paisajismo, pero siempre estuviste ligado, Jardinero. y a la jardinería, siempre estuviste ligado, bueno, al trabajo con las plantas y los árboles. En ese sentido, y debido a la problemática que hay en el barrio de Pichincha, quería consultarte cuál es la importancia de que la sociedad tenga conciencia sobre el arbolado público. Sí, bueno, hay un grave problema que ha avanzado mucho lo que es la construcción en esta zona, también ha avanzado mucho lo que es la explotación comercial nocturna y bueno, eso ha traído la poda excesiva, la quita de árboles de gran envergadura que hacen característica de la zona del barrio de Pichincha y que bueno, ha traído muchos inconvenientes en donde en varios lugares se sigue percibiendo las cazuelas vacías en donde fueron extraídos árboles añejos de muchos años y bueno, se nota la gran ausencia de estos ejemplares y bueno, también se encuentran mucho los intereses ligados de los bares, de las construcciones y en desmedro de lo que es en sí el barrio de Pichincha, en donde digamos, hay vecinos y construcciones en donde coexisten con el barrio, tanto los árboles con los vecinos, desde hace mucho tiempo y que bueno, este último tiempo, debido al gran cambio vertiginoso, no se han tenido en consideración todas estas cuestiones. Son parte de la historia tanto del barrio como de la vida de los habitantes de un barrio tan popular y tan importante como Pichincha, ¿no es cierto? Sí, pero también es más que nada tener en cuenta muchas veces las cuestiones de intereses, digamos. Siempre se piensa en cuestiones humanas y tampoco en cuestiones sanitarias y ambientales. Digamos. Siempre se ve al corto plazo decir, bueno, este árbol, no sé, molesta el paso de la gente, las ramas, y bueno, o se lo poda en época que no se lo tiene que podar, o se lo saca también en situaciones que no son considerables para el árbol, digamos, para el propietario del frente del árbol o cosa, capaz que sí, pero nunca se tiene en consideración al 100% de lo que es el ejemplar en sí. Digamos, en este tema de la poda, por ejemplo, se poda excesivamente en cualquier época del año, sin atender a las cuestiones fitosanitarias, digamos, a los patógenos que pueden albergar cualquier corte de rama, que después también, no sé, traen perjudicaciones a futuro porque, no sé, en una tormenta muy fuerte o un viento muy fuerte y las ramas se caen porque no han crecido bien vigorosas, porque la poda también fue excesiva, porque no fue una poda de formación, porque no fue una poda equilibrada. Entonces hay muchas cuestiones que entran en juego en el cuidado del arbolado urbano. No solamente lo paisajístico, lo estético, sino también atender a las cuestiones sanitarias del árbol. Y también pensar que el arbolado no solamente es un individuo plantado al frente de una casa, sino que el arbolado hace a toda una ciudad. Digamos, hace ya bastante tiempo que se viene tratando el tema del arbolado urbano como un bosque, en términos taxonómicos, donde se considera que todos los ejemplares actúan en conjunto y como que tienen una íntima relación no solo a nivel radicular, sino a nivel aéreo. Y bueno, por eso, más que nada, sobre todo hoy en día, hay que darle un poquito más de interés y tiene que tomar más relevancia y jugar un papel importante en la vida de los ciudadanos cotidianamente el tema del arbolado, digamos. Hay una ordenanza municipal que sostiene y técnicamente habla de cómo hay que cuidar este arbolado público y también digamos, en cuanto a la poda y demás, que hay que avisar a la municipalidad y no se está respetando. ¿Cuál sería el sistema o cuál sería, desde tu punto de vista, la mejor manera de crear esta conciencia y bueno, y reclamar obviamente al Estado de que haga respetar esta ordenanza? Hoy en día existen instituciones, existen organismos, digamos, están Parque y Paseo, se ha hecho también censo de arbolado urbano en la ciudad de Rosario, pero bueno, el Estado en sí no llega a controlar instantáneamente las cuestiones. Siempre vamos detrás, digamos, siempre se va detrás.
una vez que ya ocurrió. Y en este caso, una vez que ya ocurrió un desastre sacando un árbol de 50, 60 años, digamos, sin pedir los permisos necesarios, como bien la ordenanza lo dice, en donde todo arbolado que está en la vía pública o en un espacio público pertenece al Estado. Entonces el Estado es el que tiene que dar el permiso y monitorear si hay que hacer una poda, si hay que hacer una extracción, siempre teniendo en cuenta cuestiones que hoy en día, como ha evolucionado toda la ciudad, antes no se tenían en cuenta, digamos. La evolución de lo que es el barrio de Pichincha 50 años atrás, se podía pensar en un plátano, en una calle angosta, que hoy en día ya es una primera magnitud inmensa para una calle tan angostita. Entonces hay cuestiones en donde la evolución misma del barrio se ha tenido que atender, pero en el caso en donde las extracciones se hacen sin permiso, es algo en donde tiene que atender el Estado, tiene que acudir. Los empresarios, los negocios y los bares gastronómicos aquí en Pichincha, según los vecinos, han pasado por encima esta ordenanza. ¿Pensás que ellos también tendrían que tener conciencia de esta problemática que viene sufriendo el barrio con el tema de los árboles? Sí, seguramente que sí. Seguramente que sí, si solamente lo habitan para la explotación nocturna y no lo habitan cotidianamente como un vecino que sabe el beneficio que tiene ese árbol frente a su casa, que en épocas de mucho calor le baja 10 grados de temperatura, y él lo aprecia desde ese lado, no solamente desde el lado de sombra momentánea en un verano, sino también del descenso de la temperatura. El dueño de un local comercial también tendría que tomar conciencia a través de alguna especie de multa que ya existe, digamos, en la misma ordenanza, en donde se le hacen reponer árboles a un propietario que va de esta ordenanza o que no la cumplimenta. Pero bueno, como te decía antes, son cuestiones que lamentablemente siempre se va detrás, digamos, siempre se va detrás de lo que ya ocurrió. ¿Qué son los árboles para la sociedad? Y los árboles hoy en día son gran parte de todo, digamos, no solamente por cuestiones ambientales, no solamente por reducción de temperatura, no solamente por reducción de lo que es el impacto de la lluvia, porque absorben el agua de lluvia, digamos, también en la reducción de temperatura, en la reducción del dióxido de carbono, ya que ellos absorben dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, digamos, cuestiones estéticas, cuestiones de sombra. Son muchísimos, digamos. Entonces, hoy en día es un tema que hay que empezar como a valorar más y realmente a que empiece a tener un poco más de propaganda. Porque si bien son calles angostas, como te decía antes, que hay árboles que son gigantes, que molestan, que todo, hoy en día existen estudios avanzados en donde podemos ir cumplimentando y proponiendo la colocación de árboles en donde son de menores tamaños, de menores magnitudes, y que teniendo en cuenta todo esto, de la calle angosta, que no pasen colectivo, que no molesten al peatón. Entonces, antes de plantar siempre hay que hacer una buena elección, digamos, para futuro. Digamos, lo hecho está, atrás no se puede volver, para adelante siempre hay que caminar planificando y pensando todas estas cuestiones a tener en cuenta para que después el árbol no sufra una mutilación, una poda excesiva o una extracción indebida.